Hola, ¿me escuchan todos? Sí, licenciado. Sí, Lick. Muy bien, gracias. Entonces, veo que somos 15 de 20, es un buen número para comenzar. Es las 19:35, es buena hora para que comencemos. Entonces, como no hay la famosa excusa en clases presenciales, es que había trancadera, ¿no ven? Siempre dicen eso. Entonces, ahora podemos comenzar porque no había trancadera, o es lo de menos si había o no había. Entonces, podemos comenzar. Y antes de comenzar, les voy a informar que igual unos 15, 20 minutos antes de concluir, antes de las 9 de la noche, vamos a dar un breve y muy rápido repaso, dado que mañana darían ustedes responderían el cuestionario, ¿no? Que se les va a habilitar. Eso ya hemos hablado con la parte académica de Fundación IDEA, entonces les van a habilitar, creo que es durante el día y ya verán ustedes en qué momento lo dan su pequeño repaso, cuestionario, entonces para que estén más tranquilos y ustedes y yo, entonces igual 20 minutos antes de concluir la clase, a tiempo hay que también tomar lista, luego repasamos así brevemente los aspectos más importantes que hemos visto. Entonces, si no tienen ningún otro comentario al respecto, estaríamos listos para comenzar. Listo, entonces comenzamos. Les voy a compartir la pantalla del PowerPoint, que ustedes también ya me han dicho que ya lo tienen, que les han enviado este que tiene más diapositivas. ¿Ya? Esto es en lo que habíamos quedado la última clase, ¿cierto? La de el CARICOM. Me acuerdo que estábamos por comenzar este proceso de integración, que de hecho seguramente tal vez algunos de ustedes ha escuchado, pero no se escucha mucho, ¿no? Porque es un proceso bastante desconocido para nosotros, que tiene su origen en 1973, a partir de un tratado de nombre Chaguaramas, que después, recién en 1992, cambia el nombre de CARICOM. Ahí tienen ustedes a los 15 países que forman parte de este proceso de integración económica, porque en general ustedes verán son países del Caribe, pero sobre todo las que han sido excolonias, ya sea inglesas, francesas, británicas, incluso holandesas. Y ahí aparece, digamos, en el continente sudamericano, la Guyana Francesa, Surinam, y en Centroamérica aparece otro rojito, ¿no? Que es Belice. Belice, que igual es otro de los países que no se escucha mucho, pero es igual un enclave de excolonia inglés en pleno Centroamérica, y los hablan inglés y forman parte de este proceso de integración. Incluye también a Haití, otro país de excolonia francesa, ¿no? Que hablan algo similar al francés, el creole. Y Jamaica y todos los países islas que ustedes ven ahí. Ellos han constituido un proceso de integración, de hecho, bastante dinámico y que ha logrado establecer una zona de libre comercio desde la década desde el 92. Ya son más de 20 años, casi 30 años que ellos han constituido una zona de libre comercio totalmente estable, próspera, han ampliado mucho su comercio entre ellos, pero como también les dije en la anterior clase, estos son países que sobre todo comercian con sus países con los que han dependido colonialmente, parte de su historia, es decir, sobre todo comercian con Inglaterra, con Francia, con Alemania, con
con Holanda, los Países Bajos, porque son excolonias de estos países. Entonces, tienen muy poco comercio con Centroamérica o con Sudamérica, ni hablar, ¿no? Nosotros mismos tampoco exportamos a casi ninguno de estos países, de los que son miembros, ¿no? Ninguno, no veo ahí ninguno con el que tengamos una amplia relación comercial, ninguno, absolutamente ninguno. Y, y ellos prefieren relacionarse con Europa antes que con Centroamérica o Sudamérica. Sin embargo, son parte de algunos procesos de integración a nivel regional, ¿no? Porque al fin y al cabo es América Latina y el Caribe. Por eso también les decía que uno de los motivos por el cual no existe una integración a nivel latinoamericano, a pesar de que tenemos una historia colonial similar, hablamos el mismo idioma, todo eso es porque aquí hay una quincena de países que en los procesos de integración política, económica, un país, un voto, es decir, son 15 países con voto, así sean países que en algunos de los casos tienen 10.000 habitantes, es decir, la, la cuarta parte de todo lo que es el estadio Hernando Siles y constituyen un país, pero tienen un voto, por ejemplo, en la OEA, y hay muchos temas en las resoluciones de la OEA o el mismo o la misma CELAC, por ejemplo, de que estos países se ponen de acuerdo, ya son 15 votos y en muchos temas también influyen, ¿no? Pesan lo mismo, cualquiera de estos países con 10.000, 15.000, 20.000 habitantes tienen la misma votación el mismo peso en su votación que México o Brasil, ¿no? Entonces, por eso también una de las razones por las que a veces los procesos de integración no han sido muy prósperos, los de a nivel regional que incluía el Caribe, ha sido porque estos países viven en otra realidad muy diferente, no hablan otro idioma, viven en países islas, se relacionan más con Europa, son países muy poco poblados, entonces son otra realidad. Eso en cuanto a lo que habría que decir respecto a este proceso de integración. Y vamos a continuar con otro proceso de integración. Este no es de carácter económico, es más bien de carácter más político. El CELAC, ustedes han escuchado, ahí tienen todos los países miembros, están muchos de los países que los acabábamos de ver, ¿no? Algunos países, islas del Caribe, más los centroamericanos, sudamericanos, y no incluye a Estados Unidos ni Canadá. En total son 33 países los que constituyen América Latina y el Caribe, ¿no? Y es la continuación de lo que fue el Grupo de Río. El Grupo de Río, por si acaso, fue como ese grupo que se había constituido, Grupo Contadora se llamó en algún momento, que tenía como finalidad lograr la pacificación en Centroamérica. En esos países de Centroamérica, en la década de los 70s, 80s, hubo guerrillas, sufrieron mucho esos países por guerrillas y el Grupo de Río fue uno a uno negociando en cada uno de los países el cese, la pacificación, y de ahí surge el Grupo de Río y en algún momento ya no había guerrillas en Centroamérica y pues estaba ahí ese grupo, ¿no? Ese grupo de países y de ahí cambia el nombre de CELAC. Y no hace mucho tenía mucho movimiento esta, esta agrupación y igual, como ocurre siempre en América Latina, ¿no? En los primeros años se crean muchos procesos de integración político-económicos con mucho entusiasmo, pasa un par de años y luego se desinfla la emoción, viene un desánimo, desmotivo, porque han habido cambios de gobierno, tendencias políticas, ideológicas diferentes y ya no existe, no se escucha más del proceso de integración. Algo similar está ocurriendo con este grupo. Bueno, ahí tienen ustedes sus objetivos, ¿no? El diálogo, la concertación política, la convergencia de intereses comunes, el espacio para hacer frente a desafíos comunes. Bueno, todos estos objetivos en términos de diplomacia, relaciones internacionales, siempre son muy poéticos, muy líricos, porque es bien poco lo que en realidad después se logra concretar, ¿no? Siempre son muy textuales, muy líricos estas declaraciones y sus objetivos.
Bueno, aquí vamos a ver ahora otro proceso de integración, y este tal vez no es ni político ni económico, sino este es un típico proceso de integración física, es decir, a partir de un recurso como es los ríos que desembocan en el Río de la Plata, a partir de una cuenca significa que varias afluentes terminan confluyendo en un solo río más grande, eh, es que se ha constituido este proceso de integración física que se llama el de la Cuenca del Plata. Y sobre todo lo más importante acá es los ríos Paraguay, Paraná, y a través de la hidrovía, pues nosotros llegamos al río Paraguay, ¿no? Que después se une con el Paraná y da lugar al río Uruguay que divide Buenos Aires de Montevideo. Nosotros siempre hemos alegado que esta es nuestra soberana al Atlántico, y sí, es cierto, pero tiene sus dificultades, ¿no? La hidrovía Paraguay-Paraná, ustedes pueden ver ahí algunos lugares como en el lado boliviano, hace contacto, ¿no? Con el territorio boliviano, pero ya son territorios con con menor nivel de agua. Por tanto, dependiendo de la estación del año, a veces no hay. Respecto a esta cuenca del Plata, podríamos decir de que los países que son miembros de esta afluente, de esta cuenca, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, son casi los mismos que los miembros del Mercosur, pero no es parte de la cuenca del Plata, no es parte del Mercosur. Este proceso de integración física, Cuenca del Plata, tiene su propio proceso, su propio brazo financiero, que ustedes tal vez han escuchado, es el FONPLATA, porque tuvo su sede o tiene su sede aquí en Bolivia. De hecho, su sede fue en Sucre, aunque en términos operativos siempre se ha mantenido en Santa Cruz, aunque en los últimos años se ha quedado sin fuentes de financiamiento. Así como los países de la Comunidad Andina han construido, por ejemplo, la CAFNO, ¿no ve? La Corporación Andina de Fomento, pues este proceso de integración igual tenía el FONPLATA, pero no ha tenido las mismas afluentes de recursos, así que se ha quedado casi sin recursos para hacer obras. Entre las obras que se pueden mencionar de la Cuenca del Plata, dado que sobre todo son ríos navegables los que se explota, habrán ustedes escuchado de la represa Itaipú, que es considerada o era considerada la más grande del mundo, hasta que ya no hace mucho los chinos han construido su propia represa, la más grande del mundo. Entonces ahora la de Itaipú ya no es la más grande, sino la segunda, que está en el borde entre Paraguay y Brasil. Y bueno, Paraguay recibe un buen ingreso anual por la venta de electricidad a los brasileros, así como nosotros vendemos el gas, los brasileños, los paraguayos venden electricidad. Eh, Otra represa también que se ha construido es Corpus y Yacyretá, entre Paraguay y Argentina. Y lo mismo, Paraguay vende una cantidad de electricidad a la Argentina. Y en Bolivia también hay los proyectos de construcción de unas represas, pero obviamente a escala mucho menor, porque Bermejo y Pilcomayo, que son afluentes hacia el río Paraguay, no son obviamente tan caudalosos como son más abajo, aguas más abajo, esta cuenca. Para nosotros, la hidrovía Paraguay-Paraná es lo que nos permite llegar hasta Buenos Aires, ¿no? A través de barcazas. Y, y bueno, se han construido y se han mejorado, aunque dicen que todavía es insuficiente, Puerto Bush, Puerto Villarroel, Gravetal, no Villarroel, Puerto Bush, Gravetal y Jennifer, Puerto Jennifer, para sacar por ahí soya. Y de hecho hay muchos millones de toneladas de soya que salen
desde Santa Cruz por este lado, ¿no? Hacia un destino a los países del mercado andino. Vean ustedes que buena parte de la empresa privada de Santa Cruz prefiere sacar la soya que tiene como destino a Colombia vía la hidrovía Paraguay-Paraná antes de transportarlo hacia Arica, Iquique y de ahí en barco hacia Colombia. Porque, bueno, siempre han considerado como el transporte por ríos mucho más barato que el transporte terrestre y además durante mucho tiempo, muchos años, también ha estado siempre inestable el cruzar, ¿no? Desde tierras bajas a tierras altas a través del Chapare, que ellos mismos se han encargado de desarrollar los puertos en este lado de la hidrovía para lograr sacar todo esa, esa soya. Sigamos. Bueno, aquí creo que ya está algunas características de la hidrovía Paraguay-Paraná y pueden ver cómo llega, cómo atraviesa y parte en dos, ¿no? Por la mitad al Paraguay. Y ese es el comentario que puedo aprovechar de darles. Siempre se dice que los dos únicos países sin litoral en América Latina son Paraguay y Bolivia, pero no es tanto, ¿no? Paraguay, porque vean ahí está partido por la mitad, atraviesa un río caudaloso tremendamente navegable que le permite llegar facilito al Atlántico y a través de su territorio y pasa por Asunción, por su puerta, ¿no? No es el caso de Bolivia, que vean que donde llega esa afluente es como al extremo ¿no? Y nosotros tenemos que transitar muchos kilómetros para llegar a eso, ¿no? Entonces, en realidad el país que quedó más privado del litoral y realmente ensimismado entre territorio, rodeado de territorios, Bolivia, ¿no? Paraguay tiene una fácil, puede llegar a través de sus ríos navegables fácilmente al mar, al Atlántico. Y ahí pueden ver los principales productos exportados por la hidrovía, lo que les decía, soya, grano de soya, todo lo vinculado al complejo soyero, pero también, gracias a la hidrovía, también llega sobre todo diésel, gasolina de Venezuela por este lado, y que se queda ahí por el mismo lado de Santa Cruz, que es sobre todo para la agroindustria, ¿no? Para los tractores, para los camiones que ayudan a la zafra de la soya, del azúcar, etcétera. Bien, veamos otro proceso de integración económica de nuestro continente. Han debido escuchar ustedes el mercado común centroamericano, que en realidad no he cambiado el nombre, pero ya tiene otro nombre, pero pues la continuación es el Sistema de Integración Económico Centroamericano, el CIECA, y el que se refiere al ámbito económico, porque el que se refiere al ámbito político se llama SICA, Sistema de Integración Centroamericano. Como a nosotros nos interesa más el ámbito comercial, entonces nos interesa más el CIECA. Ahí tienen ustedes los países miembros de este proceso de integración centroamericano: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Ahí falta un país centroamericano, ¿no? Como siempre, Panamá. Así como en Chile, en Sudamérica, Chile es el país que es siempre más reacio a haber formado parte a un proceso de integración económico, político. En Centroamérica el equivalente es Panamá. Panamá siempre ha estado también por su lado y ha preferido hacer sus vínculos de integración de carácter bilateral y pues mal no le ha ido porque se ha ido a buscar directamente a negociar de manera bilateral con grandes, Singapur, Tailandia, varios países del sudeste asiático muy prósperos y, y con Estados Unidos. Este proceso de integración igual data desde el año de los 60, como ustedes pueden ahí ver, tienen las fechas. Su sede está en El Salvador y es considerado como igual como uno de los bloques de integración más dinámicos. Fíjense de que ningún país de Sudamérica, ni siquiera los del Caribe, pero sí este grupo de países centroamericanos, han sido capaces de firmar un tratado de libre comercio como bloque con Estados Unidos y con la Unión Europea, como bloque. Porque, bueno, en Sudamérica, Mercosur sí ha negociado como bloque con la Unión Europea, pero hasta el día de hoy no está vigente, ¿no? Habrá que esperar un par de años más para que logren
concretar ese proceso de integración entre Mercosur y la Unión Europea como bloque. La Comunidad Andina no ha logrado, ¿no? Ya hablamos, como Colombia y Perú por su lado van a negociar y ahora nos han dejado solos. Entonces, lo mismo el CARICOM, pero Centroamérica sí, este proceso de integración sí ha logrado firmar como bloque su proceso de integración, tanto con Estados Unidos como la Unión Europea. Y por eso también sus cifras, estaba alguna vez evaluando sus exportaciones, su comercio con Sudamérica, entre Centroamérica y Sudamérica, y este grupo de países centroamericanos no exportan más que el 1,1% de los productos a Sudamérica, y Sudamérica no importa muchos productos tampoco centroamericanos, ¿no? Ni les compramos ni les vendemos. Entre el 1,1 y el 5% del intercambio comercial es entre Centroamérica y Sudamérica. Es muy bajo el intercambio. Ellos están más relacionados, su vínculo comercial es sobre todo con Estados Unidos y México. Estos países, por ejemplo, entre 1960, cuando se crea este grupo de integración, entre ellos había un comercio intrarregional de 30 millones, nada más. Hoy superan los 12.000, 13.000 millones de dólares. Entonces han incrementado también exponencialmente su comercio intrarregional. Y ahí también tal vez falta otro país, ¿no? Que es Belice, que limita con Guatemala. Tenía problemas limítrofes por ese tema, pero otra vez es el tema de la diversidad de América Latina, ¿no? Es muy difícil tener una posición común porque existen muchos intereses separados de acuerdo a sus orígenes que se mantienen incluso al día de hoy. Ahí pueden ver ustedes algo del comercio internacional del mercado común centroamericano, sus principales exportaciones intrarregionales y extrarregionales. El gráfico que tenemos a la izquierda muestra cómo han pasado de 1.426 millones su comercio intrarregional en 1994, si no me equivoco, está muy pequeñito, hasta llegar al año 2016, que es lo que muestra la gráfica, 8.500 millones de dólares, lo que significa un crecimiento promedio de 8,4% durante ese periodo. Bueno, ahí tienen, entonces, no está en porcentaje, hubiera sido interesante ver en porcentaje cuánto representa el comercio intrarregional. Y al lado derecho tienen los principales mercados de destino, ¿no? De las exportaciones del mercado común centroamericano. Estados Unidos es su socio principal, 41%, seguido por Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México. Ahí tienen entonces algunos datos del comercio, entonces, de este proceso de integración. Bien, ahora vamos a ver este proceso que sí lo conocemos mucho y amerita que nos detengamos en varios aspectos de este proceso, ¿no? Porque el Mercosur es el proceso subregional al que Bolivia está aspirando a convertirse en miembro pleno en los próximos años. Entonces, lo vamos a ver con algo más de detenimiento. Tiene sus orígenes en una rivalidad histórica que existía entre Brasil y Argentina, por ser los dos países más grandes de Sudamérica. En la década de los 50, 60, 70, las personas mayores tal vez puedan conversarles, charlarles, pero se hablaba de hipótesis de conflictos bélicos entre estos dos grandes, ¿no? Pues dos rivales, uno heredero de la colonia española y el otro de la colonia portuguesa, ¿no? Entonces, en la década de los 80 es cuando empiezan a acercarse progresivamente estos países hasta que finalmente en 1991 se da el Tratado de Asunción por el cual se crea el Mercosur, ¿no? Al que además integra Uruguay. Y actualmente hay dos países asociados o en proceso de integración, Bolivia y Chile. Y
También otros países andinos que son parte de la comunidad andina están en calidad de observadores dentro del Mercosur. O sea, absolutamente todo el resto de Sudamérica es parte del Mercosur, pero como miembro observador, y Bolivia y Chile como miembros asociados. ¿Okay? Los miembros plenos son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y era miembro pleno Venezuela. Pero Venezuela actualmente se encuentra suspendido de esa membresía plena por todo el problema de lo que se llama el protocolo de Ushuaia, que es un compromiso, una carta, un compromiso democrático, ¿no? Y que para los países, para el resto de países como Brasil, Paraguay y Uruguay, Venezuela no tendría todos los principios e indicadores propios de un régimen democrático y, por tanto, de acuerdo a ese procedimiento de Ushuaia, país que no sea plenamente democrático no puede ser miembro del Mercosur. Entonces han aplicado esta cláusula, este compromiso, ese protocolo de Ushuaia, y desde entonces pues Venezuela está suspendido, pero Venezuela ya es miembro pleno del Mercosur, solo que por ahora está suspendido. Otro país que está en proceso de adhesión es Bolivia, ¿no? Que luego lo vamos a ver con más detenimiento. El proceso de integración del Mercosur fue muy exitoso toda la década de los 90. El intercambio comercial que existía entre los 80, principios de los 90 al interior del Mercosur era del 5, 7, 9, hasta 10%, pero no pasaba del 10%. Y a finales de la década de los 90 o a principios de la década de los 2000, esto había crecido al 25, 26% del comercio intrarregional, y habían logrado establecer en la primera década una zona de libre comercio y estaban aspirando a dar el próximo paso. Después de zona de libre comercio, ya sabemos, viene la unión aduanera, donde se supone que tenían que uniformar, coordinar su arancel externo común. Ya estaba en un 88% de su universo arancelario, habían establecido un arancel externo común. Y en eso llegó pues las crisis que muchos de ustedes recordarán, la crisis argentina en la década del 1999, 2000, 2001, 2002, que tuvieron años muy difíciles los argentinos con su moneda, que en su momento fue un peso argentino, $1, y luego tuvieron que devaluarse, depreciar de una manera tremenda, el corralito, toda la crisis económica que ha generado y que ha empezado a afectar al proceso de integración al Mercosur como tal. Eso ocurrió entre 1999 al 2003. Y eso ya, como ha tenido que devaluar tremendamente su moneda a los argentinos, pues eso ha generado también como reacción el proteccionismo del mercado brasilero, que empezó a recibir un montón de productos argentinos muy baratos, ¿no? Que ya lo vimos esos ejemplos. Y también años después se va a generar otra crisis en Brasil, el efecto Samba. Es irónico cómo suelen llamar, ¿no?, a las crisis económicas siempre con nombres de bebidas, ¿no? La crisis de Argentina la llamaron crisis del tango, la de Brasil de esa crisis el efecto Samba. Se acordarán otros, ¿no?, otras crisis como el efecto tequila de los mexicanos, el efecto vodka de los rusos y así. Y bueno, entonces ha sido la crisis de principios de los 2000, sobre todo la argentina y luego la brasilera con el efecto Samba, de que ha generado que otra vez se rearme, se reinstituya el proteccionismo y su arancel externo común cada vez quede más relegado. Al día de hoy, después de 20 años de lo que estaba avanzando muy bien el proceso de integración del Mercosur, el arancel externo común no está al 100%, es posible que se haya quedado por ese promedio del 88, 90%, y hay todavía un 10% de productos que cada país mantiene su arancel externo de acuerdo a sus intereses y a su conveniencia, y eso perfora de por sí que el Mercosur no pueda negociar como bloque, porque al final cada país mantiene un arancel externo, ¿no?, diferenciado. Vamos a seguir avanzando. Ahí tenemos entonces ahora los objetivos, ¿no?, del Mercosur.
Como siempre, aquí vamos a leer la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, es decir, capital y trabajo. Y eso nos lleva a lo que es un mercado común, ¿no? Mercosur es mercado común del sur. Es decir, su objetivo es alcanzar a ese nivel, que es el tercer nivel, ¿no? El tercer escalón. El primero, zona del libre comercio, el segundo, unión aduanera, luego mercado común. Es llegar a ser un mercado común. Aunque en este momento, dado que no mantienen un arancel externo común, lo que les he dicho, se lo considera como una unión aduanera imperfecta, es decir, como el segundo grado del proceso de integración, pero aún ni siquiera el segundo grado plenamente, ¿no? Todavía le faltan cosas para ser plenamente una unión aduanera. Y justamente es el tema del arancel externo común y la adopción de una política comercial común, que es empezar a coordinar, ¿no? Sus políticas fiscal o monetaria, pero sobre todo cambiaria, ¿no? Que no hagan una devaluación cualquier momento uno de sus bancos centrales afectando al otro país. Y eso todavía no lo tienen en el Mercosur, ¿no? Argentina suele hacer sus devaluaciones cada cierto tiempo para ayudar a su exportación, a su moneda y demás, pero genera que Brasil y otros países tengan que mantener su proteccionismo para no verse inundados con productos argentinos. Entonces todavía es un desafío para el Mercosur constituirse en un mercado común si ni siquiera es una unión aduanera plenamente, es una unión aduanera imperfecta. Luego, bueno, ahí tienen el mapa del Mercosur, ahí todo está incluido ya Venezuela, que ahorita es miembro suspendido, y también ahí ya se incluye a Bolivia como si fuera miembro pleno, pero Bolivia en este momento no es miembro pleno. Falta todavía que el Senado del Brasil apruebe, ratifique, ¿no? El protocolo de adhesión. Bueno, arancel externo común, eso es lo que diferencia a un mercado común de una simple unión aduanera, ¿no? Mientras para hacer un mercado común se tiene que tener un arancel externo común ya muy consolidado. En la unión aduanera mismo ya se pide que los países tengan un arancel externo común. Y es algo que no lo han podido conseguir ninguno de estos países, los cuatro. Por ejemplo, para tener una unión o un arancel externo común, eso significa que las aduanas de los países miembros deberían recibir o cobrar sus aranceles en los bordes geográficos de todo el proceso de integración, ¿no? Lo cual todavía no existe en el caso del Mercosur. Hay un sinnúmero de productos así que están con excepción a un arancel externo común que prefieren mantener cada país y eso ha debilitado que el Mercosur pueda negociar como un bloque de integración con fortaleza con otros, por ejemplo la Unión Europea o los países del Asia Pacífica. A ver, sigamos. Bueno, ¿cómo se organiza el proceso de integración del Mercosur? Tiene tres órganos principales: Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio. La gobernanza o la toma de decisiones sobre todo se da en el Consejo del Mercado Común, es decir, es el máximo órgano que toma las decisiones, ¿no? Con el órgano supremo que hace la conducción política de este proceso de integración y la toma de decisiones. En cambio, el grupo del mercado común es más bien el ejecutivo, el que ejecuta esas decisiones que ha tomado el Consejo del Mercado Común. Ese Consejo del Mercado Común está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores que se reúnen al menos una vez al año, seguramente, y luego lo ejecutan las decisiones que han tomado entre ellos el Grupo del Mercado Común. Este Grupo del Mercado Común adopta sus decisiones mediante resoluciones y esas resoluciones son de carácter obligatorio. Luego tenemos la Comisión de Comercio. Esa Comisión de Comercio
se encarga de velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial, por eso se llama Comisión de Comercio. Se encarga de ver justamente lo que decíamos, ¿no? Relacionado a todo el tema de la moneda, la devaluación, que en lo posible estos países puedan mantener políticas comerciales comunes, que se informe si es que se está pensando que algún banco central hacer alguna devaluación o revaluación de su moneda que pudiera afectar el comercio al interior del Mercosur o con otros países. Y a diferencia del grupo del mercado común, la Comisión de Comercio se pronuncia mediante directivas. En cambio, el Consejo del Mercado Común adopta se pronuncia mediante decisiones. Esto obviamente a ustedes no les parece tal vez irrelevante ese énfasis que yo hago entre decisiones, resoluciones o directivas, pero bueno, cuando se encargan de trabajar con estos procesos de integración, a veces solo llegan así como los títulos, ¿no? De resolución y bueno, uno tiene que saber que se trata entonces de un documento que viene del mercado común, que ejecuta, o si es una decisión, viene del Consejo del Mercado Común, es decir, desde Cancillerías, bueno, y así. Entonces, esa es la gobernanza del Mercosur, tiene sus propias complejidades, al igual que tiene el otro proceso, ¿no? Que era también interesante, el de la Comunidad Andina. Pero el de la Comunidad Andina les decía que había adoptado, se había tratado de equiparar al proceso de la Unión Europea, que se caracteriza por ser supranacional, ¿no? Sus decisiones y sus órganos, es decir, por encima de los estados. En cambio, el Mercosur se caracteriza sobre todo por tener un claro tinte más bien intergubernamental, es decir, que los que administran, manejan, gobiernan el Mercosur son representantes de los ministerios, ya sea de relaciones exteriores, ya sea de comercio internacional, ya sea de economía, pero son representantes de los gobiernos. Por eso este esquema de integración tiene una institucionalidad intergubernamental. En cambio, el Andina tiene también, ¿no? Es también intergubernamental, pero también tiene un énfasis o tiene un aire en varios aspectos de supranacionalidad, que está por encima de los estados y lo que ellos deciden, los estados deben adoptarlo. En cambio, en el Mercosur no va a haber nada por encima de un estado, ¿no? Se lo construye, se lo decide a partir de, con la participación de los representantes del gobierno, pero no hay nadie por encima del gobierno, ¿no? Todos los países también tienen un país, un voto, ¿no? Es decir, la misma importancia, aunque hay una clara diferencia entre Brasil, Paraguay y Uruguay, digamos, ¿no? Por su peso relativo, geográfico, demográfico, etcétera. Ahí también tienen, de nuevo, un poco más esquemático los órganos de decisión. Al final son estos tres los que hemos señalado hace un momento: el Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercado Común y la Comisión de Comercio. Pero también tiene un órgano de representación parlamentaria, el Parlamento del Mercosur. Ese Parlamento del Mercosur, ya desde el año 2006, que fue su año de creación, se encarga de eso, ¿no? De representar a la ciudadanía a nivel regional. Y lo mismo, ¿no? Es a partir de la votación el día de las elecciones de diputaciones, que se hace la elección para los representantes a procesos de integración subregional. Y al final es ese grupo de parlamentarios que se reúnen también con cierta regularidad, los que luego tienen que ir a hacer lobbies a su propio parlamento para que se aprueben, ¿no? Las decisiones que se adoptan a nivel del Consejo del Mercado Común, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la función del órgano de representación parlamentaria. Luego hay un órgano consultivo, el Foro Consultivo Económico Social, que se encarga de todos los aspectos vinculados al proceso de integración en el ámbito social, que siempre hay. Por ejemplo, el tema migración, ¿no? Es un tema social que está muy vinculado a la integración, o temas de educación, temas de salud, etcétera.
en también órganos de apoyo técnico como la Secretaría del Mercosur, la Secretaría es técnica, ¿no? De apoyo, de ejecución, de lo que sea, de las decisiones, resoluciones, etcétera. Y su sede del Mercosur, de esta Secretaría, está en Montevideo, en Uruguay. Y hay el Tribunal Permanente de Revisión. Bueno, ese Tribunal Permanente de Revisión es justamente el órgano encargado de la solución de diferencias comerciales o de controversias comerciales, que suele también caracterizar a este proceso de integración. Y no ha sido muy, muy buenas la opinión que se ha tenido de este Tribunal Permanente de Revisión, porque así como la Comunidad Andina en sus 50 años decíamos que tuvo momentos en los que estuvo a punto de desaparecer, el Mercosur también ha tenido sus vicisitudes en varios años de integración, en los años que lleva de vida. Por ejemplo, ustedes tal vez recuerden uno que, bueno, que no se escuchaba mucho, pero que ha estremecido al Mercosur, ha socavado su unidad, la amistad, la confianza que ha existido durante muchos años, pero entre 2005 y el 2010, Argentina y Uruguay han estado enfrascados en una disputa por una papelera para la construcción de una fábrica de celulosa, es decir, para que fabriquen papel, justo en las riberas del río Uruguay, pero estaba en el lado uruguayo, ¿no? En la ribera, digamos, en la vereda del lado uruguayo, pero el tema de contaminación iba a afectar de todas maneras a los de la vereda del frente, que era del lado argentino. Entonces Argentina ponía un montón de trabas para la apertura de esta fábrica y Uruguay estaba sí, entusiasmado y empecinado a, a construir la fábrica, ¿no? Ya era una inversión, no recuerdo de qué país, pero era una inversión europea de muchos millones de dólares. Entonces, se le acudió a este Tribunal Permanente de Revisión para que puedan dar una resolución, un diferendo, un laudo respecto a esta diferencia, y no tuvo la capacidad para dar una resolución, no tuvo los recursos para hacer la investigación, ni tampoco estaba plenamente definido el procedimiento que debía seguir, de tal manera que se optó porque Argentina y Uruguay terminan llevando el pleito a La Haya. Y nosotros los bolivianos conocemos muy bien ya son los tiempos, ¿no? Para un proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que después de 5 años fue favorable a Uruguay. Y bueno, pero durante 5 años todo ese conflicto entre las papeleras de Botnia, entre Argentina y Brasil, entre Argentina y Uruguay, pues terminó retrasando el proceso de integración. Y es por eso el proceso de integración económica es muy sensible a temas políticos. Por eso también esa es una de las debilidades cuando un proceso de integración es de carácter intergubernamental, porque se da preferencia a lo político, influye, impacta más en lo económico que cuando es supranacional, ¿no? Que cuando está por encima de los gobiernos. Bueno, eh, otra característica propia del Mercosur es el FOSEM, se llama FOSEM, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur. Por ejemplo, el FOSEM no lo tiene la Comunidad Andina, es otra de las características del Mercosur. ¿Y qué es el FOSEM? No es más que de algún grado se quiere compensar al desequilibrio entre los países muy desarrollados o poco desarrollados. En este caso, se quiere compensar al menor desarrollo de Paraguay y Uruguay comparado con Brasil sobre todo y Argentina, ¿no? Entonces lo que se hace, ahí ustedes ven el aporte anual que cada país hace al FOSEM, ¿no? Lo tienen también en porcentaje, y luego por otro lado, bueno, por un lado ingresa ese dinero y por otro lado se redistribuye al que es más pequeño, ¿no? Con una economía más frágil, menos desarrollada, que en este caso es Paraguay. De hecho, Bolivia, al constituirse, cuando vaya a formar parte plena del proceso de integración del Mercosur, también va a estar seguramente por ahí, al ladito del Paraguay, ¿no? Aportando 1 millón, pero recibiendo
55 millones. Y seguramente tiene que hacer obras, puede utilizarlo en obras, en infraestructura, pero que ayude a dinamizar el comercio entre los países del Mercosur o con los países del Mercosur. Seguramente buena parte de ese dinero va a irse a, por ejemplo, a infraestructura en el hidrovía Paraguay-Paraná, lo que les decía, dragado, hay necesidad de dragado, hay necesidad de mejorar los hilos, los puertos, las barcazas, que jamás nos llegaron las barcazas chinas, han debido ustedes escuchar, es decir, tenemos que utilizarlo, este FOSEM, en algún grado, de alguna manera, para mejorar el comercio entre los países miembros, ¿no? Este FOSEM es también interesante y esto es una copia, por ejemplo, de la Unión Europea, que sí tiene un mecanismo similar, que la Comunidad Andina no lo tiene. En suma, entonces, podemos decir que, al igual que el Mercosur, o al igual que la Comunidad Andina, el Mercosur ha tenido también, cuando se lo constituye, ha tenido mucho entusiasmo, ha tenido un intercambio intrarregional muy dinámico, muy próspero, pero con los años también ha sufrido las vicisitudes y las diferencias políticas e ideológicas que han terminado desacelerando el proceso de integración. El gran problema en el ámbito económico del Mercosur son las devaluaciones constantes de la moneda argentina. Desde el año 2000 que ha empezado su problema, con Menem, deben recordar muchos, pues hasta el día de hoy la economía argentina siempre es impredecible, inestable, de vez en cuando tiene sus devaluaciones súbitas, lo cual afecta perjudica y enfada a Brasil porque se empieza a ver, ve que los productos argentinos tienen mayor competitividad y se inundan su mercado de productos argentinos, para lo cual Brasil, para defenderse, también empieza a subir aranceles, y al subir los aranceles incumple con el arancel externo común, y bueno, y eso es lo que ha generado que el Mercosur también pase unas crisis, ¿no? Además de la ideológica. Es la papelera de Botnia, que ya les he explicado, la diferencia entre Argentina y Uruguay, y la represa Itaipú, que igual no ha estado exenta de diferencias entre Paraguay y Brasil. Paraguay también siempre ha estado reclamando al Brasil de que pague más por la electricidad que envía, y por supuesto Brasil no ha estado muy de acuerdo, porque también ha construido parte de toda esa represa, y también parte de esas aguas son naturalmente de Brasil. Entonces ahí hay una disputa también severa entre paraguayos y brasileros por la represa Itaipú, que no deja de impregnar a todo el proceso de integración del Mercosur. Y bueno, el Mercosur, si algo caracteriza este proceso de integración, es que hasta el momento no tiene ninguna zona de libre comercio establecida con otro bloque de integración a nivel mundial, es decir, de relevancia mundial. Con la Unión Europea vendría a ser uno de los más avanzados, pero fíjense que son 20 años de negociaciones y hasta el día de hoy no tienen un proceso de integración, un tratado de libre comercio entre bloques, entre Mercosur y Unión Europea. Y nada indica que muy a corto plazo pueda darse. Los que siguen con cierto interés las noticias en el ámbito de integración económica, no hace mucho, hace unos par de semanas estaban otra vez moviéndose este tema, ¿no? Y los agricultores franceses, sobre todo franceses, están realmente en desacuerdo con establecer una zona, un tratado de libre comercio con el Mercosur, porque consideran que se van a ver muy afectados. Y lo mismo en el lado argentino, dado que Argentina, a diferencia del resto de países, es gobierno de izquierda, pues ha estado muy renuente, con muy poco interés en avanzar en el tratado con el Mercosur. Y en el lado brasilero también hay un sector industrial, pero sobre todo en el lado argentino, que considera que se van a ver invadidos de productos industriales, electrónicos, provenientes de la Unión Europea, que va a afectar a sus mercados, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, en el lado europeo no quieren recibir productos agrícolas, ellos protegen demasiado su mercado agrícola, y en el lado del Mercosur están también protegiendo su mercado industrial. Entonces nada indica que muy a corto plazo pueda prosperar este acuerdo. El Mercosur además tiene
Otros acuerdos también en procesos ahí de negociación paralelos, pero bueno, algunos igual tan avanzados como con el Mercosur, otros mucho menos, pero está pendiente, por ejemplo, con la India, con Corea del Sur, con Canadá, imagino que con otros países del sudeste asiático, ¿no? Que todos quieren establecer tratados de libre comercio con ellos, pero bueno, no terminó de concretar exitosamente con ninguno de ellos. Se pone a negociar con varios, pero con ninguno termina concretando, así que tampoco el Mercosur es un paradigma de la integración por lo menos en este lado del continente. Ahora veamos un poco del intercambio comercial de Bolivia con el Mercosur, dado que en un par de años, creo yo, 1, 2, 3, 4 años, vamos a ser miembros plenos del Mercosur. Como ustedes pueden ver ahí, desde el año 2010 al 2019, incluido febrero al 2020, nuestro superávit con el Mercosur era determinante, era muy amplio hasta el año 2014, ¿no? Y después, desde el 2015 y sobre todo ya el 2016, nuestras exportaciones bajan. ¿Cuáles son las principales exportaciones al Mercosur? Muy fácil, lo tienen que saber, tienen ustedes que darse cuenta muy ágilmente, fácilmente, ¿no? En un gráfico, cómo se explica, porque ustedes están vinculados a la parte comercial, ya sea por su trabajo o por sus estudios. Pero obviamente es por Brasil y obviamente es por el tema gas. Cae el precio del gas y afecta tremendamente el resultado de la balanza comercial con todo el Mercosur. Y el Mercosur y nuestra balanza comercial total global está muy vinculada a lo que ocurra con nuestra balanza con el Mercosur. Entonces, si nuestra balanza con el Mercosur se vuelve superavitaria, pues pueda que toda nuestra balanza comercial general, global, total, también sea superavitaria. Se vuelve deficitaria con el Mercosur, pues eso impacta en la global, porque las exportaciones más importantes que Bolivia hace es al Brasil y es gas, ¿no? Y luego Argentina también. Y bueno, han bajado los precios del gas a nivel mundial en los mercados internacionales. En realidad ha bajado del petróleo. Ha bajado los precios del petróleo y como está indexado el precio del petróleo, el precio del gas al petróleo, entonces inmediatamente su efecto se impacta en el precio del gas y termina afectando nuestras exportaciones. Baja la demanda de gas del Brasil, de su industria, y también eso ha sido otro de los motivos por los que ha bajado. Vean ustedes que nuestra balanza comercial ha llegado a ser superavitaria hasta en 4.000 millones de dólares en la mejor época, el 2013, por la gran demanda de los buenos precios de las materias primas, que tiene su explicación en la gran demanda de China, ¿no? China ha estado en un proceso de industrialización y de un proceso sobre todo de urbanización. Gran parte de los chinos todavía viven en el área rural, ¿no? Hace un par de años, 60, 65, 70% de los chinos vivían en área rural. Hoy viven el 50%, un 20% menos. Pero si China tiene 1.300 millones de habitantes, ¿cuánto es el 20%? 260 millones que en los últimos 10 años han migrado del campo a la ciudad, es decir, más o menos 20 millones por año. 20 millones por año es todo lo que es una economía casi como la del Perú, como Venezuela, y la gente cuando migra del campo a la ciudad y encima va acompañado de una urbanización de clases medias, como lo ha logrado China, pues empieza a demandar más productos, se compra autos, se compra celular, se compra más ropa, empieza a construirse una casa o comprar un departamento, entonces las constructoras empiezan a demandar fierro para la construcción, comen mejor, comen 2 veces, se compran 2 celulares, es decir, hay una gran demanda. Eso ha explicado la gran bonanza desde el año 2000 hasta el 2013-14, se explica por el gran crecimiento de China, el salto exponencial cualitativo que ha logrado China. China se desacelera, bajan los precios de las materias primas e inmediatamente impacta en el precio del petróleo y directamente en el precio del gas. Ahí pueden ver cómo impacta la caída del precio del gas. Y en toda nuestra balanza comercial se vuelve casi cero, ¿no? O superavitaria muy poco,
o deficitaria también poco, menos 11 millones de dólares, más 45 millones por ahí. Es decir, ya no logramos y no vamos a lograr esas cifras de 4.000, 3.000 millones de superávit comercial. Al igual que con la cuna andina, quiero mostrarles aquí los productos exportados, la cantidad de productos exportados, las líneas arancelarias que hemos exportado a los países del Mercosur. Tienen ahí los productos en total, en azul, en las barras altas, y los productos mayores a $1.000, es decir, que se haya exportado más de $1.000 en algún producto. Pero bueno, lo importante es que pueden ver que el año 1996, 97, y si comparan con el año 2009, bueno, hemos tenido un incremento, ¿no?, de productos exportados en general, aunque es menor en los productos mayores a $1.000. Entonces, el mercado brasilero y argentino, que son megamercados, muchos millones de habitantes, obviamente hay una gran cantidad de productos que ellos demandan y que seguramente estamos exportando, ¿no? Pero ha habido un incremento desde el 96 hasta el 2012, como pueden ver, hemos llegado a exportar en algún momento 421 productos, y luego también ha bajado, ¿no?, hasta llegar a 216, es decir, casi la mitad de los productos que enviábamos en 2012 ahora enviamos, ¿no? Son líneas arancelarias o productos que muestra este gráfico. ¿Cuáles son los productos que esencialmente enviamos a los países del Mercosur? De los productos no tradicionales, es decir, sin contar el gas, sin contar minería, sobre todo banano, el banano del Chapare, que sobre todo va a los mercados argentinos, alguito va a Uruguay y otro poquito a Chile. Pero obviamente es muy menor, creo que tengo un gráfico después de la diferencia entre las exportaciones de gas tradicional y lo no tradicional. Entre lo no tradicional también está urea, frijol, palmito, torta de soya, leche en polvo, clinker, que se utiliza para el cemento, chatarra, alcohol etílico. Pero son cifras, son porcentajes y sobre todo cifras muy bajas comparada con lo del gas, ¿no? Y no había tenido, creí que podía haber tenido otro gráfico que mostraba en millones, pero si mal no me equivoco, de esos del 2019, de esos 2.987 millones, 2.200 millones es gas, y unos 500, 600 es no tradicional, es el resto, ¿no? Sí, es que no me equivoco. Bueno, ahí tenemos este proceso de integración que es muy similar al de la Cuenca del Plata, ¿no? Pero este es de la Amazonía, de la parte norte del continente sudamericano. No es un proceso de integración económica, ni es tampoco un proceso de integración política. Es un proceso de integración más de carácter geográfico, vinculado a un espacio geográfico que tiene determinadas características climáticas, de recursos naturales, de elevación, etcétera, ¿no? Toda la Amazonía, todos los países que son miembros, que tienen en su territorio parte de la Amazonía, son miembros del Pacto Amazónico. El primer nombre que obtuvo o el nombre actual de esta organización es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, ¿no?, que se constituye a partir de un pacto amazónico. Ahí tienen los países miembros, incluye a Guyana, Surinam, la Guyana francesa, que todavía es colonia francesa, y lo que se encarga obviamente es de velar que se haga un desarrollo sostenible, ecológico, de todo el ámbito, del espacio, ¿no?, que constituye el Amazonas o la Amazonía. Y obviamente es un espacio que cada vez va adquiriendo mayor carácter de importancia estratégica, porque en el marco del avance del derecho internacional, de que ahora hay que resguardar el patrimonio de la humanidad, porque todos dependemos de los otros, todo es interdependiente, que los glaciares hay que cuidar entre todos los países para que no se derriten el polo norte.
bajo ese mismo paradigma también están creciendo las corrientes de opinión que consideran que este espacio de la Amazonía igual se lo debe preservar y que incluso los países que tienen ahí territorio, un espacio en la Amazonía, deberían verse limitados en sus proyectos de desarrollo, es decir, construir carreteras, abrir caminos, eh, hacer crecer ciudades donde hay la Amazonía, no se les debería permitir. Y bueno, hay otra corriente que considera de que, bueno, los países aquí son soberanos y cada quien decide por dónde abrir carreteras, por dónde talar árboles, dónde establecer parques ecológicos y no permitir ninguna tala de árboles, pero el mundo no nos puede decir lo que tenemos que hacer con nuestra Amazonía. Y bueno, ahí hay opiniones encontradas, ustedes mismos tendrán sus opiniones de cómo debemos preservar este espacio si aceptamos que sea un patrimonio común de la humanidad o nosotros nos encargamos de tomar las medidas de preservarlo, ¿no? Pero bueno, nosotros ya sabemos cómo nos va, ¿no? Con la tala, de todas maneras, el ingreso a los parques nacionales por, uh, por parte de personas que prefieren cultivar agricultura, ganadería, etcétera, ¿no? O la necesidad de abrir carreteras para abrir espacios de exportación, importación. Bueno, ese es un debate que está abierto, pero así como existe de si se debería constituir parte de la Amazonía como un patrimonio común de la humanidad, lo mismo para los fondos marinos, si hay el mismo debate, ¿no? Si debería ser de toda la humanidad el fondo del mar, el polo norte, el polo sur, o incluso el espacio fuera del espacio, y dado que el hombre ha llegado ya a la Luna, pretendía ir a Marte, si igual se debería declarar patrimonio común de la humanidad a otros planetas, imagínense el debate. Pero bueno, lo que pretende este proceso este tratado de cooperación amazónica que implica a varios países, que es un proceso de integración más física, porque también habla de varias corredores interoceánicos, han debido escuchar del IRSA, es sobre todo proteger a los bosques, la biodiversidad, los pueblos indígenas, los recursos hídricos, la calidad de vida de las poblaciones, lucha contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Todos esos temas de carácter medioambiental. Ahí tienen justamente lo que les decía, ¿no? Y a la derecha, con más calma, ustedes van a poder ver que indudablemente la Amazonía, por la cantidad, por la biodiversidad en flora, fauna, animales y demás, riqueza forestal, silvestre y demás, pues es ultra importante, ¿no? Es los pulmones del mundo y es posible que con los próximos años se dé más importante a este OTCA o este pacto amazónico porque actualmente no se le da mucha importancia, ¿no? Y tal vez se debería darle más. Su sede está en Brasilia y eso es respecto al pacto amazónico. Ahora podríamos hablar de este proceso de integración. Ahí tienen al sistema económico latinoamericano y el Caribe. Este sí podría entrar dentro de un proceso de integración político y económico, pero simplemente en este momento el CELA no existe. El CELA está como en una hibernación, como cuando ponen a sus computadores hibernar, ¿no? No está funcionando. Fue creada en 1975, actualmente su sede es en Caracas, en Venezuela, está integrada por 26 países. Fíjense que nosotros de la ALADI decíamos que es el proceso de integración más técnico y más grande de América Latina, porque incluye a todos los países de la CAN, incluye a todos los países del Mercosur, incluye a México, incluye a Panamá, incluye a Cuba. Son 13 países. Y decíamos que ya era muy buena cosa, porque la CAN es solo 4, el Mercosur es solo 4. Pero fíjense, el CELA es 26 países y existe desde el 75. Pero es otro de los procesos de integración que en su momento lo hemos creado con mucho entusiasmo y luego con los años va perdiendo dinamismo, fuerza, impulso y lo vamos olvidando. Pero bueno, quién sabe si algún momento el CELA puede constituirse el paraguas de ese proceso de integración de toda la patria grande, ¿no? De América Latina, que
que sin duda sería interesante. Pero como ya hemos estado viendo, las divergencias y los intereses y la historia y los antecedentes de cada país, de cada región, hace que todavía eso no se vea por lo menos a corto plazo, ¿no? Nada de eso. Ustedes deben recordar al NAFTA o en español el TLCNA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que de hecho tiene ahorita algún otro nombre, a ver si alguien lo busca en internet, tiene algunas letras le han agregado, dado que Trump ha pedido renegociar y le han dado el gusto, han renegociado y han agregado una o dos letras más a este NAFTA. Pero bueno, los países siguen siendo los mismos, Canadá, Estados Unidos, México. En principio tiene el NAFTA o el TLC en Norteamérica, tiene sus orígenes en los 80, porque en principio solo el acuerdo era entre Estados Unidos y Canadá. El acuerdo de integración, de libre comercio, solo era entre esos dos países. Y luego más bien se le invita a México, y México también expresa su interés por adherirse a ese proceso de integración entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, entonces el TLC de Norteamérica, tal como lo conocemos, entra en vigor el 1 de enero de 1994, es decir, ya 25 años que se ha firmado, y bueno, ha significado 15 años de una eliminación de barreras aduanera entre estos tres países, y este proceso de integración ya de pleno ha incluido ya desde hace 20, 25 años todos esos temas que hoy día el resto de América Latina tiene mucha sensibilidad y susceptibilidad, ¿no? Por los temas de derechos de propiedad, propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marcas comerciales, todos esos temas que a nosotros nos inquieta cuando nos ponemos a negociar, pues México los tiene desde hace 25 años y bueno, hay opiniones encontradas desde ambos lados de la vereda, ¿no? De cuán bueno, cuán bien, cuán beneficioso ha sido un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá para México, como también hay opiniones muy críticas respecto a lo perjudicial que pudo haber sido este proceso de integración. Una característica de este proceso de integración es que lo único que busca es el libre comercio entre estos tres países. No tiene una sede, una estructura, un edificio donde está la oficina, no hay una institucionalidad, tampoco se han puesto a construir o a redactar un marco jurídico entre ellos. Es muy pragmático para hace 25 años de haber sido construido, es más, ha sido muy pragmático, no busca llegar a constituirse en un proceso de tener una sola moneda, ni tampoco de constituirse, de coordinar su política exterior, para nada. Simplemente se limita a una zona de libre comercio de bienes y servicios, que incluya temas de derechos de propiedad intelectual, temas de servicios, compras gubernamentales, inversiones entre los tres países y ya. Es muy pragmático. Y bueno, decía que ha tenido muchas, sin duda ustedes ven las cifras, creo que las vamos a ver en los próximos cuadros, y bueno, México realmente vende 60, 70 o creo que hasta 80% de todo lo que produce a este proceso de integración, Canadá, Estados Unidos, ha quintuplicado, sextuplicado, 7, 8 veces todo su comercio, ha ampliado, pero también han habido críticas porque muchos productos también agroindustriales de Estados Unidos ingresan a México y también ha afectado a su agricultura. Pero lo mismo, del otro lado también hay mucha crítica, ¿no? En Estados Unidos, de que muchos productos mexicanos han entrado al mercado y han afectado, ¿no? Textiles, las maquilas, la manufactura. Y bueno, en gran parte se entiende la llegada de Donald Trump, que es un personaje pintoresco, se debe también en gran parte a su discurso anti-mexicano, anti-latinoamericano, anti-apertura irrestricta de los mercados estadounidenses a los productos mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, ese es en realidad de los procesos de integración, tiene costos y beneficios para ambos lados.
porque Estados Unidos también ha tenido los costos. Una cantidad importantísima de empresas se han trasladado a México, a la India y a otros países, China incluido, donde la mano de obra era barata y todos esos se han desempleado a mucha gente estadounidense y se ha terminado contratando a otros trabajadores de otros países, ¿no? Entonces, hay costos, beneficios de uno y de otro lado, ¿no? En estos procesos de integración. A ver, veamos qué más tenemos. Bueno, ahí están los objetivos de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que casi siempre son los mismos de cualquier proceso de integración, ¿no? Desarrollo, aumentar el comercio, disminuir las barreras, los obstáculos, desarrollo equilibrado, armónico, y bueno, pero sí ahí se hace énfasis en temas, vean ustedes, de derechos de propiedad intelectual, protección, y las inversiones, ¿no? Que en otros procesos de integración no se toca mucho. Bueno, teniendo a Estados Unidos y a Canadá ahí, pues bueno, México naturalmente aprovecha los capitales, aprovecha el tremendo poder adquisitivo de su gente. Los estadounidenses tienen un PIB per cápita de 55,000 o tal vez van llegando a los $60,000 por año, ¿no? Entonces, obviamente, tienen una capacidad de compra increíble. Bueno, ahí tienen algo de lo que les decía, ¿no? De las críticas que se han trasladado a México. Esa es la mayor crítica en el lado de Estados Unidos, de México, cómo se han afectado al sector agrícola, lo mismo en Canadá. Sin embargo, México ha aumentado considerablemente sus exportaciones y Donald Trump, bueno, sí ha renegociado todo este proceso con sus demás, con Canadá y México. Ahí pueden ver en 1993, 2016 cómo han incrementado sus exportaciones. Esto es intracomercio, ¿no? En América del Norte. Vean las exportaciones de Estados Unidos, 20,000 millones, salta a 248,000 de Canadá, lo propio, ¿no? De 689, mejora a 8,600 y ahí tienen el total también. Exportaciones, importaciones, comercio total. Sin duda, el comercio intrarregional en América del Norte ha sido próspero gracias a este tratado de libre comercio entre esos tres países. Bueno, creo que mañana podemos ver ese tema ya de Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, que no es propiamente un proceso de integración económica, pero sí otro espacio de integración política, ¿no? Que tuvo también su auge, su entusiasmo y ahora su propio desinterés. A ver, tengo que ver cómo se hace. Creo que sí. Bueno, creo que ya me ven. Sí, yo ya me veo, entre ustedes ya me ven. Entonces, dado que mañana responden a su cuestionario, rápidamente voy a un poco hacer un resumen de lo que ha sido el avance de la anterior semana en realidad. Al principio habíamos visto los instrumentos de política económica, recuerden, son tres: fiscal, monetaria, cambiaria, ¿no ven? Y tanto la fiscal como la monetaria y la cambiaria pueden ser expansivas y pueden ser restrictivas. Lo que en general a estas tres políticas económicas tienden a buscar es mejorar la economía, asegurarse la estabilidad, aumentar el empleo y tratar de controlar la inflación, ¿no? Una política fiscal, una política económica puede ser expansiva, en un principio beneficioso, pero a largo plazo se puede volver perjudicial. Si en un momento la idea era ampliar, mejorar el mayor movimiento económico, crear fuentes de empleo, generar circulante en la economía, para eso se requiere una políticas expansivas, pero luego cuando ya empieza a subir los precios, los consumidores notan que hay mucho circulante en la economía, pues empieza también a generarse los efectos negativos como la inflación. Entonces será pues necesario adoptar una política restrictiva, ya sea en el ámbito fiscal, monetario, cambiario, para controlar la inflación, ¿no? Entonces, quien se encarga de
las políticas monetarias, por ejemplo, es el Banco Central, ¿no? Que es el encargado de establecer cuánto se expande o se contrae la masa monetaria en una economía. Después, eso es lo que hemos visto en el ámbito de las políticas económicas. No olviden revisar un poquito el tema de la devaluación o sobrevaluación de la moneda, cómo afecta al comercio cuando se devalúa una moneda, se vuelve más competitiva o pierde competitividad, o si es que se sobrevalúa la moneda, tal vez convenga al exportador o tal vez al importador, lo mismo, ¿no? Habíamos dicho que cuando se devalúa la moneda pueda que a los turistas les convenga venir a Bolivia porque les resulte más barato. En cambio, si se sobrevalúa nuestra moneda, tal vez nosotros nos convenga salir a hacer turismo. Bueno, ese tema de las monedas, vean, porque es una política importante en el ámbito del proceso de integración, ¿no? Así que más que fiscal monetaria, la política cambiaria es la que más está vinculada a los procesos de integración económica, ¿no? Después no duden en estudiar, sí o sí tener muy claro esas fases de integración económica que habíamos establecido. El primero es la zona de libre comercio, ¿no ve? Luego sigue la unión aduanera, luego el mercado común, luego la unión económica y luego la unión política. Pero cada una de esas etapas o fases tienen algunas características, ¿no? La zona de libre comercio, hemos dicho que solo es intercambio de bienes y servicios. La unión aduanera incluirá además el arancel externo común, el mercado común, además incluirá además de bienes y servicios, capitales y mano de obra. La unión económica incluirá un banco central común que establezca una moneda común y políticas económicas bien coordinadas, ¿no? Y la política o la unión política, hemos dicho un parlamento común, una política exterior común, de repente un ministerio de defensa común, ¿no? Entonces, ¿qué es el mercado del Mercosur? Una zona de libre comercio, una unión económica. ¿Qué es la comunidad andina? Una zona de libre comercio, un mercado común, o ya es unión política. Tengan bien en claro que de nuestros procesos de integración que hemos visto, en qué fase de integración está y cuáles son sus características. Eso es fundamental en este tema. Después, en el tema del sistema multilateral de comercio, que habíamos visto la OMC, vean cuál es la finalidad, la función, el objetivo principal de la OMC, ¿no? Liberalizar el comercio, la previsibilidad, la transparencia, el trato de la nación más favorecida, ¿no? Los principios, los objetivos. No confundan el GATT con la OMC. Si bien la OMC es resultado de la GATT, del GATT, el GATT se funda en 1947 en Ginebra, mientras que la OMC hemos dicho que es ¿dónde hemos dicho? En Montevideo, ¿no ve? En 1995 empieza a entrar en vigor a partir de la octava ronda de Uruguay, no olviden eso. Revisen bien esos principios bien importantes del comercio internacional. Siempre lo van a encontrar. Trato de la nación más favorecida, TNMF. ¿Qué significa el trato de la nación más favorecida? ¿No? Ese principio revisen. Luego el del trato nacional, ¿no? Darse un producto nacional o extranjero, darle el mismo trato nacional. Trato de la nación más favorecida, que cualquier beneficio, prerrogativa, preferencia arancelaria que se otorgue a un país se debe automáticamente ser extendida al resto de países, pero hay excepciones, hemos dicho, cuando hay procesos de integración económica, ¿no ven? Bueno, eso es en cuanto al GATT, la OMC. Después también un poco hemos hablado sobre, hemos visto procesos de integración subregional y la OMC. Pero entonces, ¿con cuál nos quedamos? Porque es como que la OMC quiere hacer un gran proceso de integración a nivel mundial, pero por otro lado, cada vez se van creando y constituyendo grupos de integración de grupitos de países, Entonces, decidámonos, ¿qué vamos a hacer? ¿Una gran organización de comercio mundial o vamos a hacer un gran procesos de integración subregionales? Y bueno, las dos cosas están conviviendo al mismo tiempo, ¿no? En la OMC se constituyen normas, reglas de juego del comercio mundial, pero también permite
de que haya procesos de integración subregional, como el CAN, como Mercosur. Muchos de los temas al interior de la CAN, del Mercosur, se adoptan los principios y las normas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? La OMC permite que se establezca procesos de integración, pero hay gente que dice que, bueno, deberíamos apostar nomás por la OMC y comercio entre todos. ¿Para qué estar haciendo grupitos por aquí y por allá? Otros prefieren que no, a partir de grupos vamos un día a converger, entre 2 o 3 se van a fusionar y luego algún día se va a amalgar, se va a fusionar entre todos los procesos de integración y vamos a hacerle el gran bloque mundial. Bueno, hay distintos puntos de vista, ustedes igual tendrán sus preferencias, cómo creen que es mejor tratar el comercio mundial, desde grupos subregionales o desde el lado bilateral, como ha estado haciendo Chile, Panamá, desde grupos subregionales, de nivel latinoamericano, un grupo regional, o entre bloques de integración, o mejor vayamos a nivel mundial, mejor entre todos negociaremos, o mejor nos volveremos proteccionistas y ya realmente no va a haber integración. Entonces, igual, eso también depende mucho del punto de vista de cada uno de ustedes. Hay elementos con los que pueden defender los procesos de integración subregional o regional o mundial, como también hay elementos para criticar a cada uno de esos, ¿no? Multilateralismo, regionalismo, ese es el debate, ¿no? Entre multilateralismo significa que todos somos parte de algo, es decir, la OMC. En cambio, regionalismo es que es una región, un grupo de países. Entonces, bueno, esa es la gran pugna entre el multilateralismo y el regionalismo. ¿Qué más tenemos? No olviden repasar el Sistema Mundial de Comercio. Hemos establecido bien lo que es la ronda de Uruguay, ¿no? Y también hemos dicho que la próxima ronda que está pendiente es la ronda de Doha. Y vean, repasen por qué es importante la ronda de Doha. Y la pregunta que estaba ya en el foro, ¿no? China como país en desarrollo debería mantener su estatus, porque la OMC hace una diferencia entre países en desarrollo y países desarrollados. Y China, con su semejante envergadura comercial, económica, demográfica, es considerada como un país en desarrollo, pero no es el único, India también. El tema es que en ingreso per cápita, China tiene igual o un poquito más de ingreso per cápita que Bolivia. Pero claro, como sumando a todos los 1.300 millones de habitantes, pues obviamente su dimensión, su musculatura económica y comercial es estremecedora. Entonces, hay países como Estados Unidos que está ahí liderando el bloque de que exigen que la OMC le quite ya el estatus de país en desarrollo a China, India, porque no le corresponde, ¿no? Se beneficia de ciertos privilegios que se da en el marco de la OMC a los países en desarrollo. Por ejemplo, los países en desarrollo tienen más años para liberalizar su comercio, ¿no? Mientras los países desarrollados tienen 4 o 5 años, a los países en desarrollo se les da 10. O el tema de subvención a las exportaciones en el área de la agricultura. No se permite a los países desarrollados o se les permite con ciertas restricciones en cierto grado, pero a los países en desarrollo se les da más holgura para hacer eso. Entonces también están pidiendo que Brasil, que China, India, que dejen de ser países, o sea, como países en desarrollo y pase a ser considerado como país desarrollado. Bueno, tiene lógica, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Porque, como les digo, técnicamente hay muchos indicadores que todavía muestran que China e India son países en desarrollo. Entonces, bueno, vean los procesos de integración económica, ya les he dicho, vean con mucho detalle la CAN, el Mercosur, qué grado de integración actualmente tienen, si son zona de libre comercio o están ya por la Unión Económica, o son mercado común, o son unión aduanera, etcétera, ¿no? Y vean las características de las 4 o 5 fases de los procesos de integración, que eso deben manejar muy, muy bien, si es que están haciendo ustedes un diplomado en comercio internacional y todo eso. Dicho eso, creo haber ya dado una muy buena referencia de lo que necesitan repasar para su cuestionario de hoy, de mañana e incluso la próxima semana, así que rápidamente, teniendo ya solo un minuto, les voy a llamar lista, así que estén atentos, pongan sus audífonos, sus parlantes, sus micrófonos on para que
pueda escucharles. Esta vez voy a llamar de atrás adelante para hacer algo diferente. Verónica Vilca. Presente, licenciado. Hola, Verónica. Mireya Valencia. Presente, licenciado. Carlos Surco. Carlos Surco. Nada, Carlos Surco, ustedes. Sucojayo. Weimar Saavedra. Presente, licenciado. Ok, Weimar. Helen Rodas. Presente, licenciado. Ok. Marco Paco. Presente, licenciado. Ok, Marco. Fernando Marca. Presente, licenciado. Ok, Vilma Mamani. Vilma Paloma Mamani Rojas. No hay. Sí, ella nunca viene o nunca, ya no se dice nunca viene. ¿Qué es? Nunca se conecta. Noelia Landa Medrano. Presente, licenciado. Ok, Marcelo Landa. Ok, Gimber Jiménez. Presente, licenciado. Ingrid Herrera. Presente. Ok, Ingrid. Verónica Guiteras. Presente, licenciado. Valquiria Escobar. Presente, licenciado. Gabriel Córdoba. Vania Condori. Presente, licenciado. Carla Canaviri. Carla Maribel Canaviri Gómez. Licenciado, buenas noches. Ok, Carla. Verónica Belén Vilca. Presente, licenciado. Ya. Eva Aguilar. Ok, bueno, listo. Hemos llamado lista, hemos repasado lo que va a avanzar. Licenciado Carlos Surco, mi micrófono estaba mal, disculpa. Ya, a ver. Carlos Surco. Sucojayo. Carlos No. Surco. Surco. Carlos Ramiro Surco Cabezas. Sí, presente. Ya, muy bien, listo. La única que nos faltó es Vilma Mamani, que nunca la hemos escuchado. Listo. ¿Tienen alguna otra consulta sobre el cuestionario de mañana, sobre la clase de lo que hemos avanzado hoy? Cualquier comentario, consulta. ¿Nadie? Bueno, si es nadie, entonces les deseo mucha suerte, éxito mañana y el miércoles nos vemos o nos escuchamos digitalmente. Nos vemos a las 7:30. ¿Está bien? Está bien, buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, chao.